capítulo 1, versículos 5 y siguientes, y yo lo voy a ir leyendo, pero sí me gustaría que todos o casi todos lo tuvierais para escuchar lo que está diciendo. Queremos que cuando leemos la palabra, la Biblia, queremos que Dios nos habla. Queremos que Dios... Leemos una serie de cosas y hay algunas que resuenan en nuestra cabeza, que tocan nuestro corazón, que no se van, que nos inquietan, y tal vez no es la idea principal que yo voy a decir, pero creemos que Dios nos habla de esa forma. Entonces, pues eso sí os pido que vayamos buscando Lucas capítulo 1 y oramos, ¿vale? Para empezar. Y Señor, dejamos delante de ti este tiempo, que tú también nos hables, que te reveles. Señor, que hoy traigas gloria a tu nombre. Señor, que te manifiestes, que hables a cada corazón. Señor, que protejas este espacio, Señor. Pensamos vamos a hablar de un testimonio de un hombre de fe que no tenía fe, y era un sacerdote, pero no tenía fe. Señor, y tantas veces, Señor, tú confrontas nuestra propia vida, y yo te ruego por los corazones de cada uno, empezando por el mío, Señor, y que aquí podamos hoy gozarnos contigo, Señor, en tu presencia, y que nos hables. Amén. Bueno, tenemos todos Lucas 1, a ver que vea yo, estoy vigilando a todos. Bueno, Lucas 1, versículo 5, y os cuento un pelín. Es la historia de Zacarías, que Zacarías era un sacerdote, y los sacerdotes tenían la función de representar al pueblo. Entonces, creemos en Dios, había un pueblo, pero en el Antiguo Testamento el pueblo se comunicaba con Dios, entre otras formas, por medio de un sacerdote, y el sacerdote tenía la función de representar al pueblo delante de Dios. Y entonces Zacarías, hoy vamos a ver cómo Zacarías, en el templo del Antiguo Testamento, donde también estuvo Jesús, en ese templo Zacarías estaba haciendo sus labores y sus funciones. Entonces lo voy a leer y voy a parar en algunas partes que quiero llamaros la atención, y luego os cuento alguna idea más. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Entonces, un paréntesis, perdóname que voy interrumpiendo, pero había en el Antiguo Testamento varios órdenes de sacerdotes para turnarse, para hacer todas las funciones, y entonces en el libro de Crónicas se cuentan todos los órdenes, y este era uno de ellos. Entonces era parte del grupo, como si dijéramos aquí, pues el turno de los hermanos de la alabanza, los que llevan no sé qué, los que llevan lo otro. Era uno más entre muchos, con una responsabilidad. Continúo. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, dice, justos delante de Dios, andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, irreprensibles. Pues fijaos que vemos a un hombre sacerdote con un orden concreto dentro de la congregación. Su mujer también era de la familia de los sacerdotes, y eran los dos justos, irreprensibles, guardaban los mandamientos, las ordenanzas. Versículo 7. Tenía un pero. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Pues aquí nos presenta el personaje. Versículo 8, ¿qué es lo que pasó? Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, es decir, cuando le tocaba, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Vale, hago un paréntesis otra vez. En el templo había unos sacrificios que enseñaban o reflejaban una serie de conceptos, y dentro del templo había, pues os suena, la lámpara, los panes, y había un altar donde se quemaba incienso justo delante de la cortina, y ya al otro lado de la cortina estaba el arca de la alianza
que simbolizaba, y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces él estaba allí ofreciendo el incienso, orando. No estaba todo el mundo, pero estaba solamente este sacerdote. Era su función, en nombre de todo el pueblo, estar en ese lugar, justo delante del arca de Dios, justo delante de la presencia de Dios. Versículo 10. Y toda la multitud estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces fijaos, para que reparemos un poquito en la imagen y que nos traiga una buena foto. Todo el pueblo fuera orando, pero no todos podían entrar en el templo, y un sacerdote representando al pueblo delante de Dios. Y déjame que pare un segundo, que haga una pequeña aplicación para nuestra vida, porque me encantaba esta idea, este concepto, todo el pueblo afuera orando. En esta historia vamos a ver algo grande que pasó, y es verdad que estaba Zacarías, estaban los planes del Señor, pero también estaba todo el pueblo orando. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado en esta historia si no hubiera estado todo el pueblo orando? Si se hubieran quedado en sus casas. Y yo no sé si el Señor estaba moviendo los corazones de muchos para estar allí fuera orando. Y me encanta la idea y me anima, y también os animo a todos vosotros, aunque alguno está en una función, en un sitio, y tal vez no está en la función principal, y hay otro hermano que está en la función principal, pero tú no. Pero dentro de esa multitud había gente orando, y como vamos a ver en la historia, el Señor se movió. El Señor hizo algo grande, y también gracias a las oraciones de muchos hermanos. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías, al verlo, se turbó y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para otra vez. Fijaos que el Señor se le apareció a Zacarías y le dio una promesa, que iba a tener un hijo. Pero no solo iba a ser un hijo, sino que iba a ser grande delante de Dios. Y tal vez lo vamos a ver después, pero el Señor le contesta: ¿pero por qué tan tarde? Porque a veces el Señor nos contesta, pero no cuando nosotros queremos. Y eso es algo que siempre es como: Señor, no puede ser en otro momento, no puedo pedir un préstamo un poquito antes, no se puede. Y hay veces que el Señor está haciendo cosas que nosotros no entendemos y no sabemos. Y el hijo de Zacarías tuvo el honor y también la responsabilidad de preparar el camino del Señor. Si hubiera nacido hace 15 años, tal vez no le hubiera correspondido eso. Y tenemos que entender a veces los tiempos, cómo operan y cómo funcionan. Y versículo 17 también dice que iba a hacer este profeta. Dice: va a ir delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y hablamos del Evangelio, hablamos de la salvación, hablamos de la fe, pero parte de lo que quiere hacer el Señor es algo tan trascendental, y a veces que le damos tan poquita importancia, como hacer que nuestros corazones se vuelvan a nuestros hijos. En esta historia hablamos de los ritos, vamos a hablar de los ritos, vamos a hablar del templo, vamos a hablar de las formas,
Y cuando yo leía este versículo pensaba en que a veces también como nosotros como padres nos conformamos con alimentar, dar techo, llevarles al colegio. Y el Señor quiere más. Quiere el corazón para nuestros hijos. Y si los padres ponen su corazón hacia sus hijos, pues la sociedad va a ser fenomenal. Versículo 18, sigo la historia. Entonces, el ángel dice esto y Zacarías contesta. Y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es ya de edad avanzada. Entonces, versículo 19, el ángel le contestó y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales, fíjate, se cumplirán en su tiempo. Aquí vemos la otra parte. Zacarías creyó, pues no creyó. Aún así, la palabra se iba a cumplir. Y fijaos que, para los que conocemos bien la historia y todo, cuando el ángel se apareció a María, María dijo algo relativamente parecido. Dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y no es tan diferente de lo que dijo Zacarías. Pero, y esta es la enseñanza también, Dios, aparte de escuchar las palabras, conoce los corazones. Entonces yo puedo decir las mismas palabras que tú, y tú decir las mismas palabras que yo. Pero lo que importa es el corazón. Y eso solamente lo ve el Señor. Y tú puedes, lo llamamos la oración mal hecha de Zacarías. Es que la oración mal hecha es la que no tiene un buen corazón. Y la oración bien hecha no es la que suena muy bonito, ni con buenas palabras fantásticas. Es la oración que tiene un corazón delante de sí. Otro apunte, versículo 20, lo vuelvo a leer porque esto me encanta. Es como, ¿por qué le dejó mudo? Es que está entretenida la cosa, ¿no? Y yo me pregunto, ¿esto es un castigo? ¿Es un castigo o es una señal? ¿O es un trabajo? Entonces yo me imagino a este hombre, no lo sé. A veces el Señor tiene que enviarnos cosas para que nuestros ojos se abran. Y tal vez, si no se hubiera quedado mudo, no lo sé, porque eso no lo sabemos ninguno, pero tal vez a las 2 horas se le hubiera pasado, no, lo soñé, se me ocurrió. Pero el hombre se quedó así. Entonces llegó a su casa y no podía hablar. Y tal vez se volvió a acordar. Y se volvió a acordar muchas veces, hasta que nació el niño. Y dice la palabra que entonces el Espíritu Santo le llenó y él profetizó y dio uno de los cantos más bonitos, un canto muy bonito, como muchos de la Biblia, dio un canto de alabanza al Señor. Continúo, versículo 22. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y entonces el pueblo comprendió que había tenido una visión en el santuario. Y Zacarías les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, porque él tenía una función, como hemos dicho, le tocaba en el turno de los sacerdotes, cumplió sus días, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, fijaos, guardad la promesa, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces fijaos qué testimonio más bonito. Como después de todo ese proceso, ella dijo esta alabanza, ¿no? Así ha hecho el Señor conmigo, me ha quitado mi afrenta entre los hombres. Mira, ¿qué sabemos de Zacarías? Lo hemos leído, pero por recapitular un poquito y por pensar con vosotros en algunos conceptos. Sabemos de Zacarías
que él era justo, lo hemos leído. Entonces era un hombre justo. No era alguien que estuviera haciendo cosas malas, no era perfecto como ninguno, pero él intentaba hacer las cosas bien. Sabemos que a su mujer la llamaban la estéril, porque un capítulo, o sea, más adelante en el capítulo dicen, hablan de ella como la estéril. Entonces, era verdad, pero al mismo tiempo era doloroso. Entonces a mí me pueden decir algo, esto es la desgracia, porque si hablan de mí mal y es mentira, pues todavía, pero es que encima hablan de mí, pero es que encima era verdad, era estéril, era su título. Su familia cargaba una afrenta entre los hombres, porque no podía tener hijos. Sabemos también que Zacarías oró, porque el ángel dijo eso, tu petición ha sido oída, y sabemos que Zacarías no creyó. Entonces mira, yo quiero pensar contigo en tres cosas, tres piezas de un puzzle. Y primera de ellas, la herida silenciosa. Porque yo me imagino la historia, y esto tampoco está en la Biblia, pero me permitís que me lo imagine. Zacarías, Elizabeth, viaje de novios, todo fenomenal. Se fueron a Jericó, ¿no? No sé a dónde se iban en aquella época, pero bueno. Se fueron de viaje y, bueno, como todas las parejas, pues lo que tenía que pasar pasó. Pero el bebé no venía. Y pasó algún tiempo, los típicos familiares, oye, que los nietos, tal. El bebé no venía. Y me puedo imaginar, no está en la Biblia, pero me puedo imaginar a un hermano poniendo la mano en el vientre de su mujer, una escena conmovedora. Era un sacerdote, conocía la ley, y dijo, como Abraham, nuestro padre, Señor, como en los días de Abraham, de Jacob, como la madre de Samuel, el profeta, ayúdanos con gozo, con fe, pero llega el mes siguiente y la mujer vuelve a decirle que le ha venido el periodo otra vez. Y entonces, con toda la fe, porque era un hermano, con fe, era un sacerdote, llamó a algunos hermanos y les dijo, tenemos que levantar cadena de oración, hermanos. Vamos a levantar ayuno. Y entonces los hermanos empezaron a orar. Pero otra vez, no venía el bebé. Y esto me sorprende, porque es lo que os decía antes. Hay veces que el Señor tiene tiempos, y el tiempo opera en nuestra vida a veces y nos sobrecoge, porque se escapa de nuestro control y nos vemos sumidos en algo que no podemos controlar, y es cuando el Señor quiera y no viene. Y al cabo del tiempo tal vez siguió orando, pero con menos fe. Y los hermanos que hacían cadena se empezaron a olvidar, porque oye, no voy a mantener una oración 8 años, ¿no? Porque hay que orar por otras cosas. Y dejaron de orar. Mira, quiero que pienses en tu vida. A veces esto opera en muchos de nosotros. El tiempo a menudo trae fatiga. Fatiga y cansancio. Y el cansancio a veces trae en nosotros una herida no contestada. O sea, una oración no contestada. Un tabú. A menudo una esclavitud. Una forma de ver a Dios. Porque seguimos creyendo que Dios es el Todopoderoso, pero por algún motivo Dios no lo está haciendo. Y eso nos trae desánimo y hace que al final, como este sacerdote seguía orando, oraba menos, no sabemos cada cuánto oraba, pero lo cierto es que llegó a perder el ingrediente que necesitamos para la vida, que es la fe. Muchas veces en la Biblia dice ¿hasta cuándo? Dice el libro de Apocalipsis, nos da una visión en el quinto sello. Aparecen el pueblo de Dios y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice que una voz le contestó y les dijo que descansaran todavía un poco más. Vale, les dijo que descansaran. Entonces,
el mandamiento era descansar. Si el Señor lo va a hacer, ¿cuándo lo va a hacer? No sabemos. ¿Lo va a hacer? No sabemos. Pero el objetivo era que descansaran. Y hay un versículo que os he puesto ahí, porque yo sé que muchos de nosotros, yo también tengo algunas oraciones no contestadas todavía. Y mi oración, y yo he estado meditando, es que, y para cada uno de nosotros, ¿no? Que no se quede en un tabú. Que si el Señor no lo ha contestado, no pasa nada. Lo dejamos otra vez delante del Señor, lo volvemos a compartir. Y no te voy a decir que sigas orando más, o que ores más fuerte, o que ores más alto. Pero fijaos el versículo que os he traído, Hebreos 12:3, una joya. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Déjame que te lo diga en otra traducción más fácil. Dice que cuando flaquea tu fe, repasa otra vez la historia de Jesús, punto por punto, porque Él vivió la hostilidad, la contradicción, el castigo, Él lo vivió todo. Dice que eso inyectará adrenalina a tu fe, a tu alma. Jesús no tuvo hijos. Jesús sufrió dolor en su cuerpo, que es la enfermedad. Jesús no tuvo piso en propiedad. Jesús no tuvo una buena pensión. Jesús murió como un malhechor. Y Jesús sufrió muchas de las cosas que a nosotros nos preocupan tanto. Y el llamado para nosotros es pensar cómo Jesús vivió eso mismo que yo estoy viviendo, y cómo Jesús vivió en fe y en poder. Segunda imagen. La herida silenciosa nos lleva a un segundo concepto, que es el rito vacío. Como os he dicho, la herida silenciosa hace que yo al final acabe viendo a Dios como que, y lo tengo que decir así, perdóname, como que no me ama o no me ama tanto, o qué pasa, Señor, no lo sé. Pero entonces yo sigo con mis ritos, yo sigo yendo al templo, yo sigo viendo a la iglesia. Pero, ¿cuál es el problema? Que el rito se convierte vacío, se convierte en un rito vacío. Y entonces lo mantengo y tiene una parte de utilidad, pero no vale para nada. ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho al principio, el Señor quiere los corazones. Y si tú estás aquí hoy y tu corazón está en otro lado, está bien que estés, puedes seguir. Pero no es tanto que puedas seguir o no, pero que tú llenes tu rito de gozo, de fe, de alabanza, de poder, de todo lo que el Señor quiere, que lo llenes de promesa. Dice Isaías 29:13: este pueblo se acerca a mí con su boca, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. Cantaban, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí es solamente un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No aprendieron el temor de Dios mismo. Tenían lo que les decían por cumplir con los hombres, por mantener las cosas, por no sentirse que lo dejaban. Y Apocalipsis dice también: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y Zacarías seguía allí, el hombre, pero había dejado su primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. La tercera pieza del puzzle, y es una historia de gozo, esta, me encanta, porque como ya habéis visto, Zacarías se supone que era el sacerdote que tenía que representar al pueblo, pero ¿cómo puede un sacerdote imperfecto representar al pueblo delante del Dios perfecto? ¿Cómo puede? Si su propia vida estaba quebrantada, si su propia vida tenía dolor. Y por eso la Biblia nos habla de un mejor sacerdote. ¿Sabéis de quién hablo? Hablo de Jesús, el Hijo de Dios,
vino a la tierra y dice que Él es sacerdote delante de Dios por nosotros. Él intercede por nosotros. Dice que aquellos sacerdotes humanos morían, obvio, morían, y por eso su ministerio no podía pervivir, porque la muerte les impedía ejercer sus funciones. Pero Jesús vive para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, perfecto. Él cumplió toda la voluntad del Padre, Él no tenía heridas, Él estaba completo, Él estaba íntegro, y Él podía presentarse delante de Dios en favor de los hombres. Fijaos, entonces la oración que Él hacía es poderosa, no tiene mancha, no tiene herida, no tiene falta de fe, es poderosa. Creemos en ese sacerdote. Y la historia también nos habla tremendamente de la gracia. Porque yo pienso, jolín, qué bonito, ¿no? Incluso aunque ore mal, el Señor es capaz de mirar mi corazón. Y somos salvos no por obras, no por lo bien que hablamos, no por lo bien que sabemos leer la Biblia. Somos salvos por gracia, porque Jesús quiso salvarnos. Dios nos amó hasta el punto de que envió a su Hijo para representarnos delante de Dios, para traer la ofrenda perfecta, la oración perfecta delante de Dios, para que cuando Dios nos mira, nos vea desde el prisma de Jesús, desde el prisma de la perfección. Mira, hace poco alguien me dijo, hizo una oración y me dijo, ¿he orado bien? Y por un lado me transmitió ternura, pero por otro lado me transmitió un entendimiento tan escaso de nuestro Padre. ¿Qué pregunta es, he orado bien? Y es verdad que hay determinados dones que se manifiestan en la oración, como la exhortación, la profecía, las señales, los milagros. Pero lo que quiero decirte es que Dios mira el corazón. Y tú puedes pensar que mi oración suena más bonita, pero si tú piensas eso, déjame que hoy te exhorte, porque no has entendido la historia. Dios ama a sus hijos. Dios te ama a ti. Y basta ya de, ¿cómo decirlo?, de una falsa humildad o de decir no soy capaz, no sé orar, porque al final lo que el Señor quiere es que tú abras tu boca, que tú ores, que tú tengas fe, que tú proclames, que tú uses lo que el Señor te ha dado. Y el Señor nos ha dado la palabra. Os recuerdo, el mundo fue creado no con arquitectos, no con máquinas, fue creado por la palabra de su poder. El mundo es sustentado por la palabra de su poder. Y el Señor nos hizo a su imagen y nos ha dado la boca para orar y para bendecir. Zacarías fue un sacerdote imperfecto. Él tenía que bendecir al pueblo. Y también el Señor nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes, con una función que es bendecir al pueblo, bendecir al mundo, y nos ha dado esa capacidad de abrir nuestras bocas. Esta mañana quiero decirte algo que yo lo pensaba esta semana, y es que, os lo digo, yo quiero creer en ese Dios, y yo creo en ese Dios, y me conmueve porque incluso en las cosas que he hecho mal, el Señor trae la misericordia que transforma. Y me parece tremendo y demasiado. Y os quiero animar a todos a que adoréis, a que alabéis, a que levantéis vuestras voces, que abráis vuestras bocas, que si tú estás aquí hoy y dices, es que yo no sé orar, me da igual, haz la oración mal hecha, pídele a Dios, habla con Él, gózate, porque no se trata de las palabras, se trata del corazón.
Y vamos a orar. Y Señor, levantamos tu nombre hoy, exaltamos tu nombre. En esta mañana, Señor, junto con mis hermanos aquí, Señor, te ruego que te manifiestes, Señor. Te ruego que ahora mismo, Señor, derrames de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Dice que en los últimos días, Señor, derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, Señor. Derramarás de tu Espíritu, Señor. Y tus hijos verán visiones, soñarán sueños, Señor. Y, Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí. Cuántas oraciones no contestadas tenemos. Pero también te ruego por la oración de Elizabeth, Señor, como dice, que tú quitaste mi afrenta de entre los hombres, Señor. Quita nuestras afrentas, Señor, llénanos de poder, llénanos de victoria, Señor, ayúdanos y haznos orar como conviene, haznos interceder por el pueblo, haznos volver nuestros corazones hacia ti, Señor. Amén. Pues para terminar, os digo una frase, que la gloria no es del que ora, sino de Dios que nos contesta.